El tiempo escurría entre mis dedos como agua tibia, no apresurado, no incontenible, sino acogedor. Y, por alguna razón que nunca supe explicar, lograba retenerlo un poco más cuando tú estabas cerca. Era como si la presencia del mundo se empequeñeciera para caber en el marco simple de nuestro balcón. 2 sillas gastadas por el sol, una mesa de madera marcada por historias silenciosas y una taza de café humeante entre nosotros. No había nada extraordinario en aquella tarde, y quizás por eso mismo estuvo tan llena de todo lo que importaba. Tú estabas allí, recostada en la silla, con la mirada hundida en el fondo de la taza, como si vislumbraras constelaciones en el velo oscuro del café. Tu silencio no era vacío. Era una pregunta contenida, una duda que parecía danzar entre tus pestañas cuando parpadeabas. Yo observaba, sin saber muy bien si tenía derecho a descifrarte, pero aún así, lo intentaba. El aroma del café recién colado se mezclaba con el perfume del jazmín que trepaba por la reja. Era un olor a hogar, a memoria, a descanso. Y sin embargo, había algo diferente en aquella tarde. Un hilo de tensión suave, casi imperceptible, que se extendía entre nosotros, como una cuerda estirada justo lo suficiente para emitir un sonido cuando el viento la rozaba. Tú no decías nada, y yo me preguntaba si debía hablar. Pero las palabras, cuando necesitan demasiado acertar, siempre se me escapan. Mientras observaba el modo en que sostenías la taza, con las 2 manos, como alguien que intenta calentar más que los dedos, me preguntaba si valía la pena arriesgarse a quebrar aquella paz delicada. Tal vez estabas a punto de irte, o quizás estabas a punto de quedarte para siempre. El problema es que nunca sabemos cuándo un momento común está a punto de convertirse en recuerdo. Inspiraba lentamente, intentando formar una frase que no sonara demasiado grande. Exhalaba suavemente, como quien busca hacer espacio dentro de su propio pecho, y por un instante, todo pareció suspenderse en el canto de los pájaros en el techo. El lejano retumbar de un autobús, el susurro de las hojas del árbol de guayaba, parecía que el mundo mismo respiraba junto a nosotros. ¿Tú crees en esto, Pregant al fin? Tú alzaste la vista, confundida. ¿En qué? En este mundo. Hice un gesto sencillo con la mano, señalando el balcón, la mesa, la tarde, nosotros. Prestado, Ann. En este silencio, en esta calma. Inclinaste ligeramente la cabeza, como si ponderaras algo mucho más grande de lo que yo había dicho. Y en esa mirada había tanto que jamás llegaría a entender, pero que aún así me conmovía. Era allí, en esa hesitación, donde me revelabas lo que no decías, en el cansancio que escondías tras una sonrisa, el miedo que guardabas bajo capas de fortaleza, las ganas de pertenecer a algún lugar que no exigiera tanto. Te observaba en detalles. A veces era la sombra de tus pestañas sobre el rostro. Otras, la entonación que dabas a palabras banales, como lluvia o tarde, transformándolas en pequeñas ventanas hacia historias que nunca contabas. Estabas hecha de matices, y yo, que nunca fui bueno descifrando sentimientos, había encontrado en ti un idioma que, aunque difícil, deseaba aprender. La verdad es que lo que sentía por tú crecía sin pedir permiso. Era más grande que la rutina que nos rodeaba, más grande que los compromisos, más grande incluso que la sensación de que quizás solo estábamos improvisando una vida que no sabíamos bien cómo conducir. Sentía que había un destino silencioso fluyendo entre nosotros, un hilo que no se veía, pero que me atraía hacia ti. Y quizás yo tenía miedo, pero era un miedo bueno, el miedo de quien por fin encontró algo que no quiere perder. ¿Podrías venir conmigo?, dije, antes de que el pensamiento se escapara a medias. Alzaste el rostro rápidamente, sorprendida. Continué intentando aliviar el peso de la frase. No es nada grandioso, solo. Señalé más allá de la calle, ir un poco más lejos, más allá de donde solemos ir, al otro lado de la ciudad, o algo así. Parpadeaste lentamente. Y entonces, sucedió algo simple, hermoso y transformador. A una pequeña sonrisa se escapó por la comisura de tu boca. No era una respuesta a Ann, pero también lo era. Y sentí un profundo descanso invadir mi pecho, como quien por fin encuentra la respiración correcta. Fue allí donde el mundo comenzó a cambiar de verdad. Apreté tu mano sobre la mesa. Estaba caliente, firme, real, un tacto sencillo, pero que parecía abrir puertas dentro de mí. Había en ese contacto la promesa silenciosa de un camino que podríamos descubrir juntos. «¿Vamos?», pregunté. Miraste a tu alrededor, como si la casa pudiera oír tu decisión. Pero entonces volviste los ojos hacia mí y asentiste leve y discretamente. Dejamos las tazas allí mismo, abandonadas en la mesa, junto con todo lo que no necesitábamos cargar en ese instante. La puerta quedó entreabierta, las luces apagadas, el balcón sumergido en la luz dorada que comenzaba a despedirse. Bajamos la escalera despacio, como quien aprende a caminar de nuevo. Y cuando nuestros pies tocaron la acera, sentí que una nueva historia había comenzado. Caminamos por la calle familiar como quien la ve por primera vez. Las casas tenían el mismo color, los portones el mismo crujido, pero había algo diferente.
el ritmo de tus pasos junto a los míos. Era como si cada cuadra abriera una posibilidad, como si cada esquina nos diera permiso para reinventar la rutina que tantas veces nos había tragado. ¿Hacia dónde vamos?, preguntaste después de unos minutos. No lo sé, respondí, y fue liberador admitirlo. Solo sé que es hacia donde queremos ir. Te ríes. Tu risa siempre venía acompañada de un leve encogimiento de hombros, como si intentaras esconder tu propia alegría. Yo me daba cuenta de todo. Pasamos por el mercado que ya se desmontaba. El suelo estaba húmedo, manchado de restos de verduras. El olor a fruta madura flotaba en el aire. Un vendedor guardaba las ollas de maíz, y por un impulso simple, compré la última mazorca. La compartimos allí mismo, caminando, con la mantequilla escurriéndonos por las manos. Parecíamos despreocupados, casi adolescentes probando la libertad por primera vez. Seguimos hasta la plaza, donde había una banca parcialmente iluminada por los últimos rayos de sol. Unos niños corrían tras un balón viejo, riendo como si el mundo fuera demasiado simple para tener problema. Tú lo observabas todo con una mirada serena, como si coleccionaras pequeños fragmentos de vida para guardar. Mira, dijiste, señalando. Un perro callejero había encontrado justo el último cuadrado de sol en el suelo, y se había echado allí. Dueño absoluto del instante, sonreíste, él sí que sabe. Asentí lentamente en sí, sabía. El cielo se volvió rosa, luego lila, luego azul oscuro. La noche llegó con delicadeza, sin prisa, esparciendo las primeras estrellas como pequeños recordatorios de que había mucho más arriba de lo que podíamos alcanzar. Y fue en el silencio compartido de aquella banca donde me di cuenta, ya no quería vivir sin momentos así. Tú parecías tranquila, pero tu mirada tenía un brillo nuevo, algo entre curiosidad y entrega, y eso me daba un valor que rara vez sentía. Bien podrías venir conmigo, murmuré de nuevo, como si la frase hubiera renacido dentro de mí. Volviste el rostro lentamente. Tus ojos reflejaban la ciudad, el cielo y algo más que no sabía nombrar, pero que reconocía. Más allá del final de esta calle, preguntaste usando mi propia metáfora. Al otro lado de la ciudad, confirmé. ¿Respiraste hondo? Y entonces vino la respuesta que no era esperada, pero era perfecta. Somos parecidos. Y lo que sentí en ese momento no cabía en palabra alguna, pero quizás cupiera en un gesto. Tomé tu mano otra vez, Z menos, y esta vez tú la apretaste con firmeza. A partir de ahí ya no había uno guiando al otro. Había dos, caminando lado a lado. Regresamos a la calle. Las luces nos guiaban, los sonidos de la ciudad se mezclaban con el compás de nuestros pasos. El futuro, que generalmente parecía tan lejano, se acercaba despacio, y todo, absolutamente todo, parecía caber en el ahora. Te miré y por primera vez entendí lo que llaman paz compartida. Era eso, no era grandioso, no era cinematográfico, no era perfecto, era mejor, era real. La noche avanzaba, y seguimos caminando sin rumbo definido, pero con un destino claro juntos. Algunas calles quedaban atrás, otras se abrían ante nosotros, pero la sensación no cambiaba. Era como si cada paso dijera silenciosamente, mientras haya camino. Habrá nosotros. Fue mucho después, cuando la madrugada ya bordaba las sombras con luz fría, que me di cuenta de que el tiempo ya no se escurría de mis manos. Simplemente existía, entero, presente nuestro. Y en ese instante, comprendí, ya no estaba prestando mi mundo. Estábamos construyendo uno nuevo, un mundo que comenzaba allí, y seguiría más allá del final de todas las calles. Si te gustó, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Muchas gracias.